Me Too, pienso como tú, el programa de podcast de Fundación de Campus, subvencionado por el Servicio de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, en el que cada semana conoceremos experiencias y realidades de mujeres y hombres en el ámbito deportivo, cultural y laboral. Berta es exjugadora internacional y entrenadora de rugby, educadora deportiva, fue participante en los Juegos Olímpicos de Río de 2016 y es entrenadora de la sección de rugby del grupo Covadonga, Rugby Gijón Club y de la Federación de Rugby del Principado de Asturias. Hola Berta, bienvenida. Hola, muchas gracias. A continuación os presento a Sara. Sara es jugadora de fútbol americano, presidenta del club, de su club, presidenta de la Federación Asturiana de Fútbol Americano desde el mes de agosto, jugadora de la selección española y madre, que me ha gustado mucho este punto de la presentación. Hola Sara, bienvenida. Hola, buenos días. Y por último, pero no en última posición nunca, Manuela, os presento a Manuela. Ella ha sido jugadora del balonmano Gijón en la división de honor. Jugó también en el club balonmano La Calzada Mavi durante 4 temporadas. Vicepresidenta del club, directora deportiva. Bueno, un amplio historial y un amplio currículum. Tenemos a Manuela. Este año forma parte del grupo de expertos del grupo TEI de la Universidad de Cataluña como formadora sobre acoso escolar en entornos deportivos y tiene su propia empresa, además emprendedora. Bienvenida, Manuela. Que no madre, me hubiera gustado eso también, pero emprendedora me lo dais por válido. Gracias y encantada, chicas. Emprendedora también es un gran reto, ¿vale? No es reto pequeño. Entonces, nada, bueno, este ha sido un resumen muy chiquitito de vuestras trayectorias y, bueno, pues como todo resumen, pues se deja en el tintero un montón de cosas. Entonces, os invito a que cada una de vosotras os hagáis una breve presentación de vosotras mismas, seguro que matizando un montón de cosas que me he olvidado. Por seguir un poco el orden que establecí yo porque me apeteció en la presentación, pues empezamos por ti, Berta, si te parece. Pues muy bien. Pues para describir mi trayectoria deportiva, pues empezar que yo era una niña que me gustaba todos los deportes cuando era pequeña, que empecé practicando atletismo en el colegio y que unas amigas fueron a baloncesto y yo fui a probar. Y el entrenador de baloncesto me dijo que tenía que elegir si baloncesto o atletismo. Y yo dije, pero ¿por qué no se pueden practicar más deportes? Y entonces, bueno, pues no me quedé en baloncesto, seguí en atletismo, pero tanto me gustaba el deporte que luego en el instituto mi profesor de educación física me abrió la mente para que estudiase algo relacionado con el deporte, ¿no? Y estudié Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Y ahí estudiando INEF en Coruña, pues descubrí todavía más deportes. En mi último año de carrera fue cuando conocí el rugby, después de haber practicado un montón de deportes. Y bueno, pues desde entonces pues ahí sigo vinculada en el rugby. Estuve muchos años fuera de Asturias, pero cuando vine para aquí, pues llevo en Gijón más de 10 años trabajando en el deporte base. Y bueno, pues tratando de dar a conocer el rugby en nuestra ciudad, que es uno de los problemas de mi deporte en todo el país. Pero bueno, pues tenemos que empezar por ahí, por darlo a conocer y que la gente quiera practicarlo y conocer todos los aspectos positivos que puede ofrecer el rugby en todas las etapas de la vida. Muy bien, Berta. Sara, tu turno, cuéntanos. Buenas.
Pues yo, mira, al igual que Berta, empecé desde muy pequeñita también en atletismo. Siempre me gustaron muchos deportes y he practicado y probado muchos. Mi caso particular de estar ligada al deporte, pues ha sido más por dificultades que me he encontrado desde muy joven, ¿no? En mi época pues no se estilaban los orientadores educativos, la cultura deportiva en mi casa era nula. Entonces, siempre fui una persona que me gustó ser muy independiente y con 16 años le planteé a mis padres que me quería poner a trabajar. Y mis padres me dijeron que sin ningún problema, ¿no? Que me pusiera a trabajar y que no pasaba nada. Entonces yo me encontré con 16 años que dejé los estudios y bueno, pues y que había entrado en un círculo laboral del que me di cuenta con 22 o 23 años que no podía seguir así, ¿no? Una mujer, porque era así, ¿sabéis? Una mujer sin estudios no podía llegar absolutamente a nada, ¿no? Entonces, bueno, me reconduje, me saqué la prueba de acceso a mayores de 25, entré en Magisterio de Educación Física, porque era algo que a mí me gustaba, vamos, y es mi lucha constante, ¿no? Pues eso, de haber luchado desde pequeña con el plano deportivo, y eso que mi familia sabían que era muy importante, ¿no? Pero culturalmente, yo recuerdo que cuando hacía algo mal, por ejemplo, en casa, qué sé yo, o sea, no estudiabas bien o no sé, eras un poco gamberra, a mí lo primero que me castigaban era con el deporte, ¿no? No vas a entrenar esta tarde, no vas a... Y a mí eso moralmente o emocionalmente me machacaba muchísimo, ¿no? Entonces, al final, ya siendo un poco más mayor, sí que tuve una conversación con mis padres respecto a esto y es algo que intento inculcar mucho Yo ahora estoy empezando siendo entrenadora de categorías infantiles en mi club y es algo que transmito mucho, ¿no? Los estudios son muy importantes, pero no podéis castigar con el deporte, ¿sabéis? ¿No? Porque si el niño o la niña realmente disfruta y se emociona viniendo a hacer deporte, seguro que hay muchas otras cosas o muchas otras maneras de encajar sus estudios, ¿sabéis? Porque al final es tema organizativo y habrá momentos en los que haya más apretón de estudio, lo que queráis, pero creo que es un fallo cultural de base, ¿no? O sea, el deporte no está valorado, salvo que seas futbolista, y entonces creo que a nivel de todo estrato de la sociedad el deporte no está bien visto, ¿no? O sea, es raro que tú trabajes y te tengas que ir un fin de semana a una concentración, a un campeonato, a un torneo. Yo mi deporte, por lo menos a lo largo de toda mi vida, he dedicado todas mis vacaciones, mis asuntos propios, mis días libres, todo al deporte, ¿no? Quedándome durante muchos años sin irme de vacaciones, ¿sabes? De manera personal, con mi familia, con mi pareja, con mi hija o a quedarme 1 o 2 días al año, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es un poco por lo que piensa la sociedad o la cultura sobre el deporte y más en las mujeres, ¿vale? O más en mi caso como mujer. Yo he tenido otros amigos o tengo amigos que son hombres y que no tienen tantas dificultades, aunque las tienen, ¿eh? Entonces, bueno, pues no sé, ya me enrollé, ya no sé, que estoy en la presentación todavía. ¿Cómo llegaste al rugby, Sara? Porque no es un deporte que se pueda decir que sea típicamente femenino ni que esté muy popularizado en nuestro país concretamente. A lo mejor en Estados Unidos sí hubiera sido más factible, pero el fútbol americano en España no es que sea lo más popular que existe en este momento. No, el fútbol americano es un deporte minoritario como muchos otros y dentro de lo minoritario de mi deporte, la parte femenina más todavía. En España, de los primeros clubes que se crearon aquí de fútbol americano, tienen solo 10 años de historia, ¿sabéis? Al final es muy poquito. Así todo en 10 años, el nivel exponencial de clubes en España ha sido brutal, ¿no? Seguimos siendo minoría, pero es brutal. Yo nada, pues es un amigo mío que jugaba fútbol americano en Gijón, en un club de Gijón que se llama Gijón Mariners, que sí que ya llevan 20 años de club, y yo llevaba como una temporada sin hacer un deporte en sí mismo, ni de equipo, ni individual, ni nada. O sea, sí que hacía actividad física por mi cuenta, pero no estaba en un deporte y me lo dijo. Me dijo, oye, Sara, ¿por qué no te animas a probar, tal, no sé qué?
y nada, y probé y hasta hoy, ahí estoy, enganchadísima. Genial. Bueno, Manuela, te toca tu turno, cuéntanos. Venga, salgo a jugar. Bueno, lo primero, gracias por invitarme, que para mí es un placer estar con Berta y con Sara aquí. Cada vez que coincido con Berta es para algo súper divertido. Y Sara, espero volver a verte en muchas ocasiones más. Y pues nada, yo empecé en el balonmano porque en mi cole había o balonmano o baloncesto o fútbol. Pero bueno, fútbol, pues como os imaginaréis, era mayoritariamente masculino. Estaban todos los niños de clase y a mí como que no me apetecía, ¿no? Entonces, en contra de todo pronóstico, empecé probando básquet y la verdad que se me daba bastante bien. Sin soberbia os lo digo, porque realmente, bueno, pues entiendo que como mis compañeras nos gusta el deporte y tenemos facilidad para practicar pues deporte al final. Y lo que pasó fue que una de mis mejores amigas se cambió a balonmano y yo dije, pues si ella se va, yo marcho, ¿no? Que al final practicas deporte, sobre todo en el cole, por estar con las compis y por pasarlo bien. Entonces me cambié a balonmano, tenía 8 años y jugué hasta los 28. Competí en máxima categoría y primer fallo como sociedad y deporte, como comentaba mi compañera Sara, una lesión deportiva. Yo me rompí primero la rodilla, ligamento cruzado anterior y después el menisco. Tenía una dedicación total y absoluta al balonmano porque, por suerte, permitirme que lo diga, el balonmano no está en el caso de los deportes como puede ser Berta o Sara. Además, el balonmano en mi comunidad en concreto es un deporte que tiene mucha tradición y mucha trayectoria. Salieron muchísimos jugadores y jugadoras con gran renombre, ¿no? Entonces, bueno, el balonmano dentro de Asturias en concreto pues está como muy, muy en auge, ¿no? Entonces, después de esa lesión, de la cual tuve que dejar de jugar y la práctica deportiva en sí, lo que hice fue vincularme a nivel profesional con todo lo que tenía que ver el deporte y, para mí, los valores que transmite el deporte, ¿no? Yo tengo una empresa, como antes comentabas, en la que realizamos proyectos educativos, culturales y deportivos. Y lo que hago es, pues, normalmente trabajar a través del deporte aspectos como el tema del acoso escolar, tema de diversidad funcional a nivel cognitivo o motor y sobre todo la igualdad de oportunidades también a través del deporte, ¿no? El empoderar a las niñas y a las mujeres a que puedan practicar deporte y no solo eso, sino practicarlo con unas garantías pues para no verse a lo mejor en la situación en la que yo me encontré, que fue con 28 años, una rodilla rota y gracias por venir. Entonces, bueno, a pesar de todo eso, me apasiona el deporte. Creo que tenemos en nuestras manos una herramienta maravillosa para transmitir un montón de valores tanto a la infancia como a la sociedad bueno, que debemos de aprovechar y pues luchando y peleando para que poco a poco vayamos equiparando y llegando un poco no a la cima del fútbol, evidentemente, sino a una equidad lo más real posible. ¿En qué medida creéis vosotras que bueno, pues me comentabais que, perdón, vosotras que me comentabais que lleváis muchos años vinculadas al mundo del deporte, que ahora mismo esa especie de dicotomía que había en el pasado, de estereotipos que teníamos, de niños fútbol, que comentabas, Manuela, de los niños iban todos para el fútbol, y niñas, pues quizás más deportes vinculadas a las artes, digamos, entre comillas, pues lo que sería pues, el ballet, la gimnasia rítmica. Sí, en cierta medida, algunos deportes como pues tú comentabas, Manuela, el balonmano, el baloncesto, me comentabais Berta y Sara. ¿En qué medida creéis que esa tendencia entre niños y niñas sigue siendo así o ya ahora mismo hemos ya cambiado los esquemas, hemos cambiado el chip y ya niños y niñas deciden indistintamente un deporte u otro sin tener en cuenta si es más masculino, entre comillas, o más femenino? Bueno, hablo, ¿eh? Me imagino que pensaréis lo mismo que yo. Además, yo personalmente ahora mismo creo que esa diferencia, sobre todo a nivel niños y niñas en el cole, no existe tanto porque la oferta es muchísimo más amplia. A mí me hubiera encantado que en mi cole hubiera fútbol americano, rugby, hockey,
boxeo, cualquier tipo de deporte. Al final, mi experiencia personal, y creo que la de mis compañeras, es que si solo había estos deportes para escoger, al final te decantabas por un deporte u otro. Yo creo que ahora mismo la diferencia es otra, creo que hay mucha más oferta y que los niños y las niñas practican un montón de deportes diferentes, incluso más de uno, y que por lo menos en cuestión de base eso está cambiando. Se puede ver a nivel de licencias, hay un montón de equipos de fútbol femenino y para muestra un botón tenemos aquí 2 compañeras que quizá no sean de los deportes más mayoritarios, que tienen una sección femenina muy potente. Entonces, bueno, yo creo que a nivel de centro educativo, de base, de niños y niñas de 6 a 12 años, hay mucha más variedad y no hay quizá ese sesgo de género que luego sí se da cuando son más mayores en cuanto a abandono del deporte, que no me adelanto, que sé que es otro de los temas que vamos a tratar. Sara y Berta, vosotras que estáis así en deportes y que estáis ahora, me comentasteis, entrenando a peques, ¿cómo lo veis vosotras? ¿Veis esa diferencia? ¿Se está cortando el tema o cómo lo veis vosotras? Yo creo que sí que ha cambiado algo, pero todavía queda mucho más cambio. Yo recuerdo que cuando empezaba a hacer deporte yo era la marimacho del grupo porque practicaba todos los deportes y creo que a muchas de nuestra edad nos pasaba. Ahora no pasa tanto. ¿Por qué? Porque es más normal que las niñas practiquen deporte, pero sigue habiendo, por ejemplo, en rugby vienen muchas menos niñas a jugar que niños. Entonces, bueno, se ha evolucionado, pero todavía queda continuar dando pasos. Sí, yo opino un poco igual que ellas. Al final, el deporte base es verdad que el ampliar la oferta educativa ayuda. Y yo, las niñas y los niños que vienen a probar Bueno, yo no expliqué que el fútbol americano tiene una parte de contacto y una parte de sin contacto. La parte de sin contacto se llama flag y jugamos a flag desde peques hasta senior. De hecho, yo en la selección española estoy en la selección española de flag, no de fútbol americano, del contacto. Entonces, bueno, hay muchas niñas y niños que vienen a entrenar o que les enseñas el deporte cuando vas a los colegios o hacemos algunas actividades o algo así. Y la verdad que yo no noto diferencia, ¿no? O sea, les veo con el mismo nivel de motivación, de que quieren probarlo, de que quieren aprender, pero sí es verdad que el paso... y aunque estoy de acuerdo con Berta, de que es verdad que así todos sigan apuntándose menos niñas y siga habiendo más tendencia de que las niñas tendamos a otro tipo de actividad física, aunque se está moderando de los últimos años para acá, yo creo que el problema llega en el momento que pasan a secundaria, ¿no? En secundaria, yo no hace mucho fui a un instituto a enseñar flag y estaba con las alumnas y los alumnos de cuarto de la ESO. Entonces, bueno, estaba hablando con ellos de qué deportes hacían, qué no deportes hacían, y las chicas de esa clase me dijeron, en su gran mayoría, había una chica que hacía deporte, las otras 11 o 12, nada. No habían hecho deporte más que educación física, ¿no? Que no lo hacen porque que tienen que salir con sus amigas, me contestaron. Tengo que estudiar y salir con mis amigas. Y yo dije... Y entonces esa misma pregunta se le decía a sus compañeros de clase, y los compañeros de clase siempre quedaban... o hacían sus propios deportes por semana y luego además el fin de semana quedaban para hacer una pachanga de fútbol, una pachanga de no sé qué. ¿Ves? Entonces, las mujeres no tenemos como esa cultura de la pachanga, ¿no? Del que damos para jugar, echamos una pachanga a algo y luego pues tomamos algo, ¿no? Es muy curioso. Es verdad que en la adolescencia yo creo que está muy marcado todavía los roles de mujer y de hombre, ¿no? Y la mujer con el deporte, a partir de la adolescencia, es como que ya no puede pensar en esas cosas porque ya tiene que pensar en otras. Ya tiene que pensar en su futuro, en su etc, de cosas que traemos muy arraigadas, ¿no? Y yo creo que esto con los hombres no pasa. Pasará en algunos, no quiero generalizar jamás, pero la gran mayoría, yo tengo muchísimos amigos que siguen haciendo deporte con 17, 18, 22, 25, 27, ¿sabes? Y esto con las chicas es encontrar una aguja en un pajar casi, ¿no? Me ha encantado la cultura de la pachanga. Me lo voy a quedar. Y luego esto con un tema que vamos a sacar un poquito más adelante, pero que ya lo has avanzado tú un poquito, Sara, que es el tema del abandono del deporte. ¿Creéis que existe
más abandono por parte del colectivo de mujeres del deporte, y en qué medida creéis, o sea, cuáles creéis que son los factores. Hablabais tema lesiones, pero bueno, yo creo que el tema de las lesiones se puede dar tanto en hombres como en mujeres, ahí no es indistinto, pero también comentabais el tema, bueno, pues culturalmente quizás nosotras estamos más vinculadas a cierta vida social que no tiene esa cultura de la pachanga, o hay otros factores culturales que creéis que afectan a ese abandono precoz, quizás. Comentadme, chicas. Pues yo creo que una parte muy importante de todo el deporte somos las entrenadoras. Y ahora las chicas que empiezan a jugar o a practicar algún deporte están teniendo referente en nosotras. Pero hasta ahora eran entrenadores que no eran capaces de motivarlas, que el trato no era el adecuado. Entonces, creo que es una labor muy importante que tenemos como educadoras, desde esa parte de ser referentes de nuestras deportistas, para que sigan motivadas para practicar ese deporte, ¿no? Entonces, creo que eso también está cambiando, pues con mujeres como nosotras que estamos ahí en el deporte, que antes solamente había entrenadores. Y eso va a ayudar mucho también a que más chicas quieran continuar practicando deporte. Porque muchas veces creo que a veces está relacionado ese dejar el deporte porque no te motiva el entrenador o porque no estás a gusto dentro de un grupo. Y si somos capaces de darle al deporte lo que tiene en cada momento, ¿no? Que es esa parte educativa que tiene de tú haces deporte porque estás en el colegio con tus amigos, con tus amigas y te lo pasas bien, pero quizá igual metemos la especialización deportiva demasiado temprano y hace que a no todos les guste, cuando el objetivo de ciertas edades es que practiquen un montón de deportes, que les guste la actividad física y que tengan una vida activa fuera del colegio y fuera de esa actividad deportiva, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de mostrar eso, tanto como entrenadoras, como en los colegios, como en nuestro deporte, ¿no? Y bueno, pues como decía Sara, yo también estuve dedicada toda mi vida al deporte y no sabía lo que era tener fines de semana libres, ¿no? Pero yo estaba con mis amigas, me lo pasaba bien, y ahora también en la parte de entrenadora, pues también cuando vamos de viaje con los niños, vamos con otros grupo de entrenadores, pues estás a gusto, ¿no? Entonces, eso es lo que también tenemos que sacar del deporte, ¿no? Y no dejar de contar con gente lesionada, que pueden aportar muchísimo al deporte, y como Manuela, gente que el deporte no se acaba cuando tienes una lesión deportiva, ¿no? Entonces, tenemos que ampliar ese rango de posibilidades que ofrece el deporte, no solamente para practicar y para elegir un deporte, sino para que sea algo que forma parte de tu vida como algo necesario. Yo creo que sí que está valorado el deporte y la actividad física, pero falta dar calidad a quien enseña ese deporte. Totalmente de acuerdo, Berta. Creo que al final es súper importante los referentes. Y a mí jamás me entrenó una mujer. Pero es que en el banquillo jamás tuve una mujer. Hablando de mi deporte, solo hay 2 entrenadoras en la máxima categoría. Una, por suerte, está en mi club, y otra que acaba de ascender ahora con su equipo. Ambas fueron jugadoras y están ahí, ¿no? Y antes comentaba al principio con Sara el tema también de presidentes y presidentas de federación, que ese es otro tema ya como aparte, ¿no? Y para no repetirme, simplemente aportar que yo creo que el deporte también es, bueno, evidentemente reflejo de la sociedad. Y a las mujeres se nos inculca o se nos considera que tenemos que formar parte de ese sistema de protección dentro de la sociedad, ¿no? Se nos asignan tareas por ser por nuestro género. Y muchas chicas se da el caso de que llegan a un momento en el que tienen que decidir estudiar o hacer deporte y escogen estudiar. En mi caso personal no fue así, pero dentro de nuestro club el año pasado teníamos 14 niñas haciendo balonmano y solo una continuó, y fue el paso a la universidad. ¿Por qué? Porque
porque quizá tenemos un poco todavía interiorizado este tema de no, es que yo a esto no me voy a dedicar, no me puedo profesionalizar, que va también un poco ligado a lo que dice Berta. Oye, es que a lo mejor no vas a ser jugadora profesional porque es muy difícil llegar ahí, pero puedes ser entrenadora, presidente de una federación, fisio, puedes estar vinculada de cualquier otra forma. Entonces, bueno, vamos poco a poco y la verdad que es un problema bastante grave bajo mi punto de vista el que haya ese bajón de licencias, pero ya aportó la solución Berta maravillosa, que es más referentes y más sumar y más luchar. Y más ganar. Y más ganar, y más. Llevaba yo un rato dándole vueltas al tema de los referentes y siempre es una de las cosas como que se pone mucho hincapié en el ámbito educativo, la falta de referentes para las niñas científicas, para las niñas deportistas, para las niñas, bueno, pues que entran en sectores que están más masculinizados. Y ahí voy a enlazar un poco en un tema que a mí me parece interesante, el tema de los referentes. ¿Creéis que el deporte femenino no aparece en los medios de comunicación porque no interesa o no interesa porque no aparece en los medios de comunicación? Y ahí lo ligo con el tema de referentes y os hago pregunta trampa que nos había avisado. ¿Podemos rajar o luego te van a denunciar? Podéis rajar con mesura, ¿vale? Mira, y no lo tengamos que cortar. Vale. Bueno, si no, que le dices a Johnny que me corte. Luego, Johnny, corta a la Manuela, que empezó aquí a rajar de todos los medios de comunicación. Yo personalmente hay cosas que no entiendo. Aquí tenemos una persona que fue diploma olímpico y tú la sacas a la calle y las personas no lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Porque considero que no se le da la importancia que para mí tiene. O sea, tenemos una persona como es Berta, que es un referente, como hablábamos antes, y muchas personas no son conscientes de ello, ¿no? Entonces, creo que al final el trabajo es de todas las personas que estamos implicadas, ¿eh? Nosotras, dentro de nuestros clubs, tenemos que hacer trabajo y, evidentemente, poco a poco ir pues, mejorando cosas, sobre todo en condiciones laborales de las deportistas, en trabajar más aspectos educativos, como comentábamos, bueno, cositas que están a nuestro alcance, en nuestra mano, que tenemos que seguir trabajando. Pero luego yo creo que la parte de los medios de comunicación es algo para mí totalmente enquistado, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy claro. Y es que en Asturias, los dos equipos de máxima categoría, me vais a permitir hacer referencia al balonmano y al hockey, chicas, los dos equipos que compiten en máxima categoría nacional, que bueno, igual me cuelo, no sé si rugby y fútbol americano competís en máxima categoría. No, no. ¿No? Vale. Pues entonces continúo. Esto lo cortas también, Patri. Que quedó fatal, perdón, pero sí, el equipo de Gijón de fútbol americano sí compite en máxima categoría. Está en Serie A de la Liga Nacional. Pues 3. Todos son femeninos y abren las noticias con 1, con 2, con 3 y con 4 páginas de fútbol. Hablan hasta del caudal, que con todo mi respeto hacia el caudal está compitiendo en una categoría que, bajo mi punto de vista, a lo mejor no es que no se merezca, no me malinterpretes, pero que a lo mejor podemos cribar un poco las noticias que planteamos, ¿no? Y eso, bajo mi punto de vista, lleva a un problema todavía mayor, y es que cuando tú vas a buscar un patrocinio a nivel privado, las empresas que podrían patrocinarte no tienen interés. ¿Por qué no tienen interés? Porque tú no sales en medios de comunicación. Entonces, el tema de medios, bajo mi punto de vista, está muy sesgado, muy masculinizado y, en concreto, muy, muy dirigido hacia un deporte, ¿no? Entonces, creo, en mi opinión, que es sobre lo que más hay que incidir y sobre lo que más hay que trabajar. Es muy difícil, pero bueno, no sé, tendrá que venir alguien y obligar, al igual que se han hecho otro tipo de iniciativas, ¿no? Dentro de nuestra federación, por ejemplo. Fui bastante comedida, ¿eh? Veremos por dónde cortan. Va a salir todo el rato. ¡Pi!
No tengo problema, pero bueno, que claro, yo sé es que a veces es un bucle, ¿sabes? O sea, no hay referentes, pero no porque no los haya, sino porque no se nos conoce. No se nos conoce porque no se nos muestran en los medios de comunicación. ¿Sabes? Entonces es un bucle que alguien con poder o con responsabilidad tiene que cortar en algún momento. ¿Sabes? Yo, cada una de nosotras, por supuesto que luchamos, ¿sabes? Yo he llamado a la Nueva España infinidad de veces para pasarles noticias, la mayoría de las veces no me han hecho ni puñetero caso, ¿sabes? E intentas con la TPA aquí a nivel de Asturias o tal, pero yo creo que mucho más allá no podemos hacer más que eso, no seguir con la lucha constante. Yo creo que tiene que ser alguien que esté en cargos de responsabilidad o que vayan poco a poco a cargos de responsabilidad y entiendan que el deporte femenino tiene que salir a nivel televisivo, a nivel, o sea, en todos los medios de comunicación para ayudar a la sociedad a que se conozca, ¿sabes? A que conozcan a sus referentes. Al final, pues eso es un bucle, ¿no? Yo sí tengo 12 o 13 años y lo único que veo en la televisión es hombres haciendo deporte, ¿sabes? Nadie me está diciendo que no puedo hacer deporte por ser mujer, pero, ¿sabes? ¿No? Es como leer entre líneas. Al final no te motiva el seguir haciendo nada por el deporte, ¿no? Nada te da pie a que puedas seguir. En tu casa te ponen trabas, en el trabajo te ponen trabas, tus amigas no hacen deporte, ¿sabes? Al final el cuello de botella va cerrándose tanto que no puede ser, como decía Manuela antes, ¿sabes? Al final que te encuentres con el paso de tener 17, 18 años a 19, 20 pasar a la carrera y que quede una o dos chicas haciendo deporte. Cuando esa posibilidad en los hombres casi ni se les plantea, ¿no? Para ellos, oye, pasan del instituto a la universidad, pues es un cambio de su ciclo que tendrá sus consecuencias a nivel organizativo o otras cosas, pero no abandonan el deporte. El deporte forma parte de las cosas que hacen porque disfrutan, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Yo creo que necesitamos que se rompa esa rueda, ¿no? Que alguien le pegue una patada a la rueda esa y la rompa para que deje de rodar en la misma dirección. He tocado un tema sensible. Tenéis que hacer, chicas. Ibas a decir algo porque quitaste el silencio a la vez que Sara y yo creo que llegasteis a abrir la boca a las dos a la vez y se te adelantó. ¿Qué nos ibas a decir? Sí, perdón, que esto viene también un poco a colación de lo que comentaba antes, lo comentó Berta, del tema de los referentes entrenadoras. Y hay un dato muy importante. Hace nada salió una noticia que seguro que visteis de Paloma del Río, que es la voz de los Juegos Olímpicos, criticando que la Asociación de Prensa Deportiva de Madrid, ¿sabéis cuántas mujeres tiene? 0, ninguna. Y si te paras a pensarlo, por ejemplo, aquí en Asturias, yo ahora mismo solo conozco conozco 2, pero de prensa deportiva o de radio, no he entendido como televisión, ¿vale? Tenemos a Bea Otero y tenemos a Cristina Gallo, que bueno, Cris hace un programa especializado de periodismo deportivo femenino. Pero creo que también eso es otra parte del deporte en el que las mujeres no tienen cabida y que sería muy importante para escribir también artículos y noticias con perspectiva de género. Si realmente solo tenemos ahí personas del género masculino, difícilmente van a poder ponerse en nuestro lugar y hablar de otras noticias o de otras problemáticas a las que nos enfrentamos, ¿no? Eso es lo que quería decir, que me acordé de Paloma según estaba hablando Sara, perdón. Berta, ¿algo que añadir? Bueno, añadir que no tenemos más tirón porque no se nos da publicidad. Estoy segura que si se apuesta por los equipos femeninos, y en Gijón sí que creo que son referentes tanto el balonmano como el hockey patines, pero eso, pues en la prensa solamente les importa el fútbol y es lo único que aparece en los periódicos, ¿no? Pero creo que alguien que diga que conozca a Gijón sabe que el balonmano y que el hockey están ahí. Entonces, eso es también porque a algo se le da, mucho menos de lo que se debería, pero sí que es importantísimo aparecer en la prensa y más en la televisión y en todos los medios. Nosotras, qué bien, ¿cómo reflexionáis?
somos unas privilegiadas, además, lo reconozco, que salimos un montón y tenemos unos patrocinadores muy buenos, pero ya te pones a pensar más allá y me vais a permitir esta locura, pero es que creo que yo no he visto ninguna noticia de rugby en prensa desde hace, no lo sé, Berta, a lo mejor desde que volviste siendo diploma olímpico, no lo sé. Y flag, creo que la vi el otro día por algo de un campeonato, puede ser campeonato de Europa, creo, una noticia así, súper pequeñita. Claro, Entonces, es que sí que es verdad que hay somos deportes privilegiados, pero... Sois campeonas de Europa, Sara. De 2019, campeonas de Europa. Bueno, impresionante. A mí me dejáis impresionada, la verdad. Yo que soy muy poco deportista, por no decir cero, me impresionáis. Retos, diferencias que veis a la hora de practicar vosotras vuestros deportes y que creéis o sabéis o veis que vuestros compañeros no tienen, ¿vale? Sobre todo, pues a lo mejor Sara y Berta, que estáis en unos deportes que están mucho más masculinizados que el balonmano, que no es que sea el deporte menos femenino de todos, pero bueno, ¿qué consideráis que habéis tenido que enfrentaros y qué dificultades habéis encontrado que sabéis a ciencia cierta que vuestros compañeros no han tenido que vivir? Pues mira, yo ya de base, cuando yo empecé a probar este deporte, algo que me encontré y que me di cuenta a los 6 meses, al final alguien que yo que he hecho deporte toda mi vida, al final, y que me han entrenado gente, aunque sean hombres, ¿sabes? Buenos entrenadores, pues me di cuenta que los entrenadores que se nos asignaban al equipo femenino eran los lesionados del masculino, ¿sabéis? Entonces no había un entrenador para la sección femenina, había un lesionado. Entonces 15 días estaba uno, 3 meses, si te coincidía que la lesión era grande, pues al final pues estaba 3 meses contigo, pero entonces yo fue algo de lo que me negué y de lo que protesté desde el minuto cero, ¿no? A nivel cuotas, pagábamos... No es que pagáramos más, sino que la competición de la femenina, teníamos un campeonato de España y el campeonato de España siempre es a final de temporada y el dinero no llegaba a la femenina, ¿sabéis? Porque se lo había comido la masculina, la sección masculina. Entonces a mí era algo que me petaba el cerebro, en plan de no puede ser, o sea, si tú tienes 2 secciones, económicamente las tendrás que gestionar. Yo duré 1 año y medio en ese club, cogí a 4 de mis compañeras y les dije, nos montamos un club nosotras y que les den por el culo. ¿Sabéis? Y somos mi club, Oviedo Fénix, es el primer equipo en España que se creó el femenino exclusivamente, ¿sabéis? Porque todos los femeninos que hay en España se han creado a través de los masculinos. Y yo hablo con muchísimas compañeras mías a nivel España y todas han tenido esos problemas, ¿no? El no tener un técnico, un entrenador o una entrenadora que les entrene a ellas exclusivamente, ¿no? No que sea alguien que está unas horas por allí, que no tiene conocimientos del deporte, o es un nuevo, ¿sabéis? Alguien que acaba de empezar en el deporte, pero como es un chico ya parece que puede entrenar a cualquiera, ¿no? Entonces estos son muchísimos de los problemas que tenemos nosotros en nuestro deporte. Falta formación. ¿Sabéis? No existe una formación de técnico deportivo de fútbol americano. Hay 2 formaciones, pero a nivel muy bajito. Yo estoy peleando con el Principado de Asturias, todavía tuve una reunión la semana pasada con la Dirección General de Deportes y les solicité la formación. Dije, es muy importante formar a entrenadores y a entrenadoras en mi deporte. Y bueno, espero poder conseguirlo. Al final, trámites burocráticos, pero vamos, que ya inicié los procesos. Entonces, son de las grandes trabas que nosotros nos encontramos en mi deporte, es eso. Al final, no tenemos entrenadores titulados y los que llegan titulados, porque hay muchos clubes en España que sí que ya tienen una trayectoria de más años. En Cataluña el fútbol americano lleva muchísimos años y traen entrenadores de fuera, ¿no? De Estados Unidos, de México, de gente que ha jugado en la NFL, ¿no? Que ha jugado a nivel universitario y tienen, claro, que para Estados Unidos a nivel universitario es algo como muy normal, pero que venga una persona que ha jugado a fútbol americano en Estados Unidos a nivel universitario y aquí tiene 25, 26 años, al final tiene unos conocimientos que en España no hay, ¿no? Esos recursos se dedican solo para el equipo masculino. ¿Sabéis? A las chicas no las entrenan entrenadores y te vienen al club un entrenador así, ¿sabes? Pero sus horas son para el equipo masculino. Y también cuando se traen a jugadores de fuera, que también pasa, se traen jugadores masculinos
no se refuerzan los equipos con jugadoras de Estados Unidos, de Alemania, que hay un buen nivel de fútbol americano, de México. No vienen, pero porque no hay convenios con las universidades de cara a las mujeres, ¿sabes? En los clubes se trabaja todavía solo a nivel masculino, ¿sabes? Entonces es como que, aunque llevamos peleando las mujeres en este deporte varios años con nuestros clubes, con nuestros presidentes, con los presidentes de las federaciones y tal, y poco a poco van como, por lo menos que haya debate encima de la mesa, ¿sabéis? El que nos escuchen. Bueno, pues sí, pues tenéis razón. Por ejemplo, la Federación Nacional pues ha creado por primera vez un programa de mujer y deporte que no lo tenía, ¿sabéis? Para formar árbitras, para formar entrenadoras, pues están dando como los primeros pasos, pero nos queda la de Dios. Berta, cuéntanos. Me perdí un poco. ¿Qué retos, a qué retos te has enfrentado tú al trabajar en el mundo competir en el mundo del rugby? Es que Sara habla, ¿eh? Me decían de Manuela, pero Sara, tú Madre, también perdón. haces bien, ¿eh? No, a ver, esto siempre es mucho mejor tener que cortar que quedarnos aquí las cuatro mirando unas para otras. No, está estupendo, pero lo que comentaba Berta, ¿a qué retos te has tenido que enfrentar tú a la hora de practicar tu deporte, de ascender, de promocionar en tu deporte, que sabes, y porque conoces el mundillo, que tus compañeros, hombres, no han tenido que superar esas barreras que has tenido que superar tú? Pues bueno, yo aparte de ser entrenadora a nivel regional, también trabajo con la Federación Española como formadora y estuve en formaciones a nivel internacional con World Rugby, que es la Federación Internacional. Y, por ejemplo, yo ahí me preguntaba, ¿por qué solamente hay cursos para entrenadoras? ¿Los chicos no necesitan formarse también? Esa formación que nosotras recibimos seguramente les hubiera venido también muy bien a los chicos, pero no, a los chicos no necesitan formarse porque ya les contratan de por sí. Tú necesitas formarte más para estar tiempo ahí y que alguna vez piensen en ti como entrenadora, ¿no? Entonces, yo sí que, pues eso, entreno a niños, el equipo sub-14 y en la selección asturiana entreno a la selección sub-16 y sub-18 de chicas. Y bueno, sí que me plantearon que por qué no entrenaba a chicos o otras categorías. Yo dije, es que en nuestro deporte lo que tenemos es que crear la base. Y yo creo que yo en la base puedo ser referente para que haya más chicas y que luego en los equipos senior puedan llegar chicas con cierto nivel. Entonces no me vale que yo entrene al equipo senior que hay en Gijón, que juega una liga con Cantabria y hay chicas, pero esas chicas acaban de empezar y para mí la clave es que vengan desde abajo. Entonces, ¿dónde creo yo que puedo aportar más a mi deporte? Pues en desarrollar la base. Entonces, que piense en estar más arriba como entrenadora, sí, pero creo que mi deporte en Asturias lo que necesita es otra cosa. Y bueno, pues ese es un poco mi planteamiento. Imaginad que os conceden el poder de realizar un cambio o una acción en vuestro ámbito deportivo que pudiera mejorar la situación en la que se encuentra en relación a la igualdad de oportunidades. Muchas ya lo habéis esbozado a lo largo de vuestras intervenciones, pero me gustaría como punto final que hicierais esta reflexión. ¿Qué sería lo que haríais? ¿Empiezo yo? Pues venga. Yo cambiaría la imagen que hay del rugby, que tiene sobre todo aspectos negativos, y me quedaría con todo lo que pueda aportar positivamente a las mujeres que puedan practicar este deporte, ese empoderamiento que puede tener toda chica que practique algo que le gusta, donde
esa liberación de adrenalina que se produce en los placajes, en los partidos, en esas carreras en el campo, sí que es un deporte de contacto y eso te libera muchísima más adrenalina, bueno, como el resto de las compañeras de balonmano y fútbol americano, pero es mucho más lo que puede aportar positivamente que bueno, pues lo que se ve a veces en los medios de comunicación, que siempre sale lo negativo, ¿no? Entonces, yo invitaría a que probasen el deporte del rugby, porque realmente cuando lo pruebas, y esto es como uno de los hándicaps, ¿no? Que no llegan y cuando llegan dicen, ¿por qué no vine antes, ¿no? Así que animar a la gente y sobre todo por todo eso, esa parte positiva que puede tener mi deporte. Venga, le doy yo. A mí con uno no me da. Con un cambio, necesito muchos más. De hecho, como esto es pedir deseos sin más, voy a pedir 2 a nivel general y luego exclusivos de balonmano. A nivel general, que se pongan las pilas y que entre ya la ley del deporte, que es del año La Polca, que profesionalicen las ligas, sobre todo las ligas a nivel de competición nacional, que eso nos daría facilidad para tener un convenio colectivo dentro de cada deporte. Que bueno, para los oyentes y las oyentes que no lo sepan, las únicas ligas profesionales son fútbol y baloncesto masculino. Y luego a nivel de mi deporte en concreto, no voy a hablar de liberar adrenalina porque se libera mucho más en rugby, donde va a parar. Pero sobre todo el que se rompa un poco ese techo de cristal y haya más mujeres, más presencia femenina en banquillos, en los estamentos arbitrales y, para mí, algo muy importante, en los estamentos federativos. Y ya, esa es mi carta de Reyes Magos, de Reinas Magas. Sara. Nada, pues yo un poco como mis compañeras, ¿no? Al final, que el flag sobre todo se conozca a nivel escolar, que esté en todas las ofertas de todos los colegios, para que lo conozcan. Y a nivel adulto, a nivel senior, yo simplemente pues nos pasa un poco como el rugby, ¿no? Al final hay muchísimas chicas que tienen como ese miedo al contacto, entonces bueno, decir, o me encantaría que por lo menos lo probaran, ¿no? Que descubrieran esa descarga de adrenalina que hay con el fútbol americano. Y si no, está la parte de flag, que es un deporte además muy estratégico, y une muchísimo como equipo. Entonces me encantaría dar la oportunidad a las chicas a que lo prueben, sobre todo darles la oportunidad. Nosotros como somos un deporte más novatillo, por lo menos que tengan la oportunidad de conocerlo desde la base hasta los mayores. A modo de reflexión final y de resumen de todo lo que hemos estado hablando este ratito, me quedo con que un poco vuestra sensación y vuestras demandas van en el sentido de que pues hay falta de referentes en todos los niveles, desde el nivel base hasta las federaciones. Creo que eso ha quedado bastante claro. Existe muy poca cultura deportiva quizás entre las mujeres, entre las chicas, ese momento en el que partíamos de la cultura de la pachanga, que me ha encantado ese término y me lo voy a quedar para siempre, que hablábamos pues de que las chicas pues no tenemos eso de venga, vamos a quedar para ir a jugar un fútbol, un baloncesto, un balonmano, un rugby o un hockey o cualquier deporte. Tendemos a socializar de una manera diferente, quizás. La falta de recursos económicos también y esa falta de visibilidad del deporte femenino también parece que hace mella. Y esa falta de formación de la que hablábamos, que comentaba Berta, existe una formación para entrenadoras, pero a los entrenadores no se les exige, no se les da esa formación. Ellos simplemente con haber practicado el deporte parece que ya pueden enseñarlo. Me quedaría con toda esa información y con pues dar esas pinceladas de todas las carencias que hay, todo lo que nos queda por hacer. Sin duda,
con mujeres deportistas de vuestro tamaño y bueno, no tengo palabras para describiros porque me contáis lo que hacéis y es magnífico, tanto a nivel educativo como a nivel deportivo. Esa reflexión que quería hacer de todo lo que hemos hablado este ratito. Bueno, yo sin más ya me despido de los oyentes y de las oyentes hasta el próximo episodio. Me Too, pienso como tú, el programa de podcast de Fundación de Campus junto con el Servicio de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón.